Vivir con pasión por Dominio FM. Bienvenido a Vivir con Pasión, qué gusto me da saludarte, gracias por estar sintonizando el 96.5 FM de tu radio y muchísimos saludos a ti también que nos escuchas a través de internet, www.dominio.fm o en tu aplicación. Acuérdate que puedes tener la aplicación para tu teléfono móvil, para tu iPhone y pues al momento de que la tengas también puedes vernos en vivo, totalmente en vivo aquí desde las cabinas de Dominio FM. Y hoy tenemos un tema muy interesante que la verdad hace no hace tantos años, hace algún tiempo escuché a mi invitado en una conferencia y me gustó mucho este tema que nos presentó desde el estilo del cómo vender desde el punto de vista emocional, pero nos habló un poquito de cómo tenemos a veces estos sistemas de creencias y que nos gobiernan en nuestra vida, cómo las decisiones que tomamos tienen que ver mucho con este sistema de creencias y cómo nos puede afectar o bien también potencializar en nuestra vida. Y me da mucho gusto que estés aquí. Bienvenido, Eduardo Gama, facilitador. Gracias. Aquí a Vivir con Pasión. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también muy contenta de que nos acompañes, Eduardo. Y a ver, pues platícanos, ahora sí que por dónde empezamos con este tema, porque a mí se me hace demasiado interesante, sí, todo ¿verdad? Lo que hay en nuestra cabeza que nos puede estar impidiendo lograr eso que queremos. Sí, bueno, buenos días a todos, buenas tardes en donde nos estén escuchando. Bueno, básicamente lo que comentábamos ahorita, Dinora, es acerca del sistema de creencias, cómo este sistema de creencias nos gobierna. Es como si fuera un software que tenemos cada uno de nosotros y cada quien tiene diferentes aplicaciones. No es como los teléfonos. Si agarras los teléfonos ahorita de todas las personas que conoces, nadie va a traer las mismas aplicaciones, salvo algunas que todos ya conocemos, pero cada quien tiene las aplicaciones de acuerdo a sus necesidades. Entonces, este sistema de creencias básicamente son todas las cosas que nosotros hemos ido agarrando en el camino, por decirlo de una manera, desde que nacemos, y eso va creando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestros estilos, hábitos, etcétera, ¿no? Y conforme vamos desarrollándonos, este sistema nos empieza a gobernar. De hecho, en la actualidad se dice que el 90% de las decisiones que tomamos nosotros en la vida las toma este sistema de creencias. Aunque nosotros pensamos que tenemos el control, realmente solamente tenemos el control del 10%. O sea, casi todo lo tomamos de forma inconsciente. Así es. Estas decisiones. Sí, básicamente eso está impreso dentro de nuestro cerebro y nuestro ser, y básicamente nos vamos de esa manera, ¿no? Vamos tomando decisiones y a veces dices, es que no supe por qué lo hice, o por qué hice esto, por qué hice el otro. No, es que no soy yo, porque conscientemente hay cosas que tú a veces niegas de tu persona, pero pues a veces son miedos, a veces son experiencias que tú tuviste, las cuales te van llevando por un camino. Por ejemplo, yo en lo personal, yo estoy en esto porque, como te comentaba al principio, yo sentía una gran necesidad de saber qué estaba pasando conmigo, y yo leía libros y todo, y a veces decía, bueno, ¿y esto para qué? No lo entiendo, ¿no? Entonces, vamos por la vida agarrando esas experiencias, y esas experiencias son las que prácticamente nos gobiernan sin que nosotros nos demos cuenta y no estamos conscientes. Te van marcando para tomar decisiones y a veces ni siquiera tienes esa conciencia de por qué lo estás haciendo. Como así es, tú. O sea, no tenemos el control, básicamente. ¿Y cómo hacernos conscientes de estas creencias, o qué hay que hacer para pues hacer este cambio, sobre todo cuando esas creencias nos afectan en nuestro ámbito personal, profesional, por ejemplo? Pues yo creo que lo importante primero es conocernos, o sea, tomar esa decisión de hacer lo que hemos escuchado o de repente leemos en libros, lo que le llaman la introspección, o sea, tener o pasar tiempo con nosotros. Básicamente, un ejemplo, por ejemplo, de cómo no pasamos tiempo con nosotros es cuando nos subimos al carro y en automático prendemos el radio. Que no podemos tener... Ponemos música y no podemos estar en paz. Nos acostamos y a mí me tocó escuchar gente que dice, es que yo no me puedo dormir si la televisión no está encendida, aunque no lo esté viendo. Entonces hay gente que se le va la luz en la noche y no puede dormir porque no puede prender el radio o la televisión. Entonces, ¿por qué? Porque son distractores, porque a veces sentimos tanto miedo de estar con nosotros mismos, meditando, pensando,
nos da miedo escarbarle, como a mí me tocó escuchar en ciertos cursos que yo tomé, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. Entonces, buscamos esos momentos en los que evadimos estar con nosotros mismos. Entonces, una parte bien importante es buscar estar con nosotros mismos, básicamente sin distractores, sin teléfono, sin WhatsApp, sin Facebook, sin internet, sin televisión, etcétera, ¿no? O sea, ponernos a pensar, irte a caminar. A mí me toca, por ejemplo, de repente cuando me animo, porque no voy todos los días, pero me animo a ir a Chipinque, por ejemplo, digo, oye, qué hermoso lugar, están las veredas bonitas, tienes una vista maravillosa, ves toda tu ciudad en todo tu esplendor, y sin embargo veo gente que va con el iPod puesto a todo volumen. Y yo digo, de lo que se están perdiendo al estar en este lugar tan hermoso, y vas evadido totalmente escuchando música. Digo, no estoy en contra de escuchar música, a mí me encanta la música, ¿verdad? Pero también como darte que ese veo espacio. ese tipo de cosas, ¿no? Digo, sería padre estar escuchando los pajaritos, etcétera, La ¿no? El aire, naturaleza. cómo mueve los arbolotes y todo eso, ¿no? Es disfrutar esa parte, ¿no? Y a veces yo creo que esas partes, o eso es lo que no disfrutamos, nos perdemos de muchas cosas. Claro. Ahora, por otro lado, ¿cómo puedes hacer este cambio de creencias? Que una vez que identificas, como decías tú, esta introspección, estar contigo mismo, ¿qué recomiendas para, una vez que identifiques, cómo las cambias? ¿Qué es lo que tú haces para que una persona cambie estas creencias? Mira, básicamente en la empresa que nosotros tenemos, la primera parte se llama Discovery. Básicamente lo que nosotros hacemos en el Discovery es lo que su nombre dice en inglés, es descubrir, encontrar qué es lo que traemos, cómo todo nuestro sistema de creencias, todo lo que traemos, por decirlo así, en la mochila, que así lo decimos mucho eso, porque es como si cada quien trajera una mochilita y ahí le vamos agregando cosas. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos en un principio es saber qué traemos ahí. Y a la gente, perdón, ¿cómo le podrías decir que esa discovery es que todo esto que dices, que esté consigo mismo? Un sistema de cuestionamiento personal en el cual, por ejemplo, empezamos a evaluar diferentes patrones. Por ejemplo, yo me puedo poner a pensar, a ver, ¿cuáles eran las creencias que yo tengo acerca de las mujeres? A ver. ¿Cuáles son las creencias que yo tengo acerca de los hombres? ¿Cuáles son las creencias que tengo yo acerca del trabajo? ¿Cuáles son las creencias que tengo yo acerca del dinero? Y todas las creencias vienen básicamente de papá y mamá. Me ha tocado personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no tuve papá, yo no tuve mamá. Ok, perfecto. Pero tuviste una figura materna y tuviste una figura paterna. Entonces, básicamente nosotros nacimos con un potencial ilimitado. O sea, fuimos creados para la grandeza. Es lo que a mí me gusta mucho decirlo y de repente se me pone esta chinita la piel cuando lo digo, porque fuimos creados de esa manera. Tú ves a un niño recién nacido, chiquito, que apenas está empezando a caminar y él piensa que puede volar, que puede subirse por las bardas, etcétera, ¿no? O sea, nacimos con un potencial prácticamente ilimitado. Entonces, conforme vamos creciendo, vamos tomando esas creencias y papá y mamá son los que nos van dictando esa ley. Claro. ¿Cómo te diría? Sí, o sea, esos patrones o esas reglas que tenemos que tener en la casa. Por ejemplo, un patrón de dinero, a mí me tocó ver cómo la gente dice, oye, es que el dinero cuesta mucho trabajo ganarlo. Y a veces ese es el patrón de muchas personas que estamos en la vida. Entonces decimos, oye, es que si yo no me la parto, o sea, si no estoy si no llego cansado y abatido a la casa, es que realmente no trabajé. Porque ese es el trabajo verdadero. ¿Por qué? Porque así me decía papá. Es que, mijito, es demasiado esfuerzo. Tienes que llegar a la casa abatido, porque a lo mejor tú lo veías llegar cansadísimo, con ganas de no hacer absolutamente nada y nada más tirarse en el sillón y ver la televisión, por ejemplo, o llegar a dormirse sin ganas de nada. Y ese patrón lo tomamos. Y ese patrón lo vamos repitiendo. Aunque no nos guste, lo repetimos porque es lo único que conocemos. Entonces, esos patrones, por ejemplo, del trabajo, esos patrones del dinero, a mí me tocó, por ejemplo, un patrón de dinero bien sorprendente. A mí me tocó escuchar a una chica en un proceso que tuvimos, que decía, ¿sabes que yo tenía un súper trabajo, tenía un súper negocio, le iba súper bien? Sin embargo, siempre estaba quebrada. Y decían, oye, ¿qué pasa? Entonces empezamos a hacer un proceso en el cual ella decía, ¿sabes qué? Yo me acabo de dar cuenta que en mi casa mi mamá siempre me decía, ¿sabes qué? Mami, quiero dinero. ¿Sabes qué, mijita? El dinero lo manejan los hombres. Pídele a tu papá. Pídele a tu papá. Entonces siempre que ella quería algo,
iba con mamá y mamá siempre le decía, no, mijita, papá es el del dinero, papá es el del dinero. Entonces ese patrón que ella tuvo o con el que ella creció es, los hombres son los que manejan el dinero, las mujeres no. Yo no sé, yo no puedo ganar dinero, o si lo gano, no lo sé administrar. Así es. Entonces, cuando ella va creciendo y va teniendo su carrera, su trabajo y todo eso, pues ganaba dinero. Y sin embargo, de una u otra manera se deshacía de él. Se quedaba sin dinero y siempre andaba quebrado. O cuando tenía una relación, fíjate lo que pasaba. Tenía una relación, porque era una chica muy guapa, tenía una relación y no le duraban las relaciones. ¿Por qué crees? No sé. Les cedía el poder totalmente a los hombres, les daba el dinero, les compraba carro, les compraba ropa, les daba, fíjate la creencia hasta dónde llega, o sea, les pasaba todo eso a ellos para que básicamente ellos fueran los hombres que tienen el dinero y ella era la mujer que no tenía el dinero. Qué interesante, cómo un sistema de creencias puede llegar a afectarte en tu vida. Yo creo que hay gente que ya se está identificando con esto que nos estás comentando, sí. Eduardo. Vamos a una pausa, regresamos con más de Vivir con Pasión. Teléfono en cabina 80002300. No te vayas. Gracias por seguir con nosotros. Te recuerdo que puedes estar en contacto también a través de las redes sociales. Síguenos en Facebook, Vivir con Pasión Oficial, y también nuestras cuentas de Twitter, @Dominio Radio, @Dinora_Delgado, si quieres compartir algo acerca del tema, o también sugerirnos ideas de temas que quieras escuchar aquí en tu programa. Ya sabes que son los medios también a través de los cuales estamos en contacto. Y seguimos platicando con Eduardo Gama de este tema del sistema de creencias, cómo van rigiendo nuestra vida estas creencias, cosas que hemos adoptado, comportamientos, ideas, pensamientos que nos hacen actuar de cierta forma y que a veces nos pueden estar empoderando o bien nos pueden estar afectando nuestra vida. A mí me encanta este tema, Eduardo, porque aparte con esto que sé de programación neurolingüística, cuando empiezas, como dices tú, a escarbar, te das cuenta de qué es lo que te está afectando para alcanzar ciertos objetivos, pero bien lo decías tú, a veces nos afecta, no nos queremos dar cuenta más bien, o no nos gusta ver hacia adentro de nosotros, y es lo que nos impide hacer cambios, que quedemos igual o que estemos igual en esta zona de confort de la que hablabas también ahorita. Y en tu conferencia que te escuché me dio mucho gusto que compartiste una historia, y me gustaría que la compartas aquí, el cómo también una vez que descubres pues no sé, la cuestión positiva o el aspecto también de tus creencias positivas, pues hay que ponerlas en práctica, ¿no? Porque también hay gente que sí sabe lo que hay que hacer y conscientemente sabemos, pero ese seguimiento pues se queda ahí en a ver qué pasa, ¿verdad? Y no vemos resultados. Sí, fíjate que es interesante esa parte, y esta historia es de un amigo que yo lo quiero mucho. Básicamente él ha marcado mucho mi vida en muchos aspectos, y a mí me tocó tomar un primer curso de programación neurolingüística aproximadamente hace como 20 años, 20 o 22 años. Fui porque un amigo me dijo, oye, está fantástico esto, te va a encantar a ti que te gusta leer, etcétera, etcétera. O sea, me conocía un poquito y dije, bueno, pues déjame voy. Fui, me encantó y regresé igual que él, ¿no? Diciéndole a todo el mundo, y sabes que esto está bruto, me encantó. Y uno de mis amigos, porque ya ves que tú llegas a veces bien emocionado y como que no todo el mundo anda en la misma sintonía, pero este cuate, mi amigo, pues como que sí estaba en esa búsqueda, igual que yo en ese momento. Y me dice, oye, ¿de qué se trata el curso? No, pues fíjate que esto y que encuentras. Y ya le empecé a platicar un poquito de detalle. Me dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría ir. En ese momento él, por ejemplo, no tenía trabajo porque la empresa en la que él había estado había quebrado. Entonces, básicamente, ni siquiera le habían dado, por ejemplo, una liquidación ni nada. Entonces, básicamente él le iba a tener que rascar bien duro para poder tomar el curso, ¿no? Y siempre él dijo, yo me acuerdo de él ahorita desde que teníamos 14, 15 años, que decía, yo voy a ser millonario, yo voy a tener mucho dinero. Siempre lo decía. Y yo siempre decía, yo voy a, y mis manos no se ensucian porque yo soy tan hecho para contar dinero. O sea, hacía bromas, pero siempre de una manera en que tú sabías que lo estaba diciendo bien en serio, ¿no? Entonces básicamente él fue al curso. De hecho yo también me fui a ese curso que él tomó, porque era como que el segundo nivel de lo que yo estaba tomando. Fui, me gustó, él tomó apuntes. ¿Te ha tocado estar en un curso en donde todo el mundo estamos a punto y a punto? Sí, ¿no? Estamos ante un orador en el que está poniendo 1000 filminas y estás a punto y a punto y a punto. Y si se te pasa algo porque tuviste que ir al baño, regresas y dices, oye, pásame lo que anotaste. Déjame lo copio, ¿no? Como que pensamos que esa parte es la que nos va a sacar adelante. Ajá. Entonces yo hice lo mismo, yo apuntaba, iba al baño y regresaba y ya no, pásame lo que se me pasó, etcétera, etcétera. Y mi amigo estaba bien atento, escuchando, tomando apuntes, etcétera, ¿no? Para no hacerte el cuento largo,
pasaron los años y después él compró su casa, se compró un coche y todo eso. Y bueno, le empezó a ir súper bien. Y me acuerdo que un día me habla y me dice, oye, gordito, te quiero invitar a la casa. Para que nos echemos una carnita asada, para que te traigas a tu esposa y todo. Bueno, en ese tiempo era mi novia. Bueno, pues vamos. Oye, llegué a su casa. Me dice, te voy a mandar el mapa. Dije, no, pues ya sé dónde viven. Dice, no, es que me acabo de cambiar. Dije, bueno, pues ok. Oye, pues ya llego a su casa, después de las direcciones que me da, y llego a la caseta y la colonia era nuevecita. Me dice el de la caseta, ¿con quién vienes? No, pues con tal persona. Sí, es esa casa. Y dije, no, es tal persona. Dice, por eso, es esa casa. O sea, tú te has quedado en que... Yo me había quedado en la anterior, ¿verdad? Dije, no, pues a lo mejor se la compró de otro color. Oye, pues llego a la casa y una puerta así, de esas como, bueno, yo la vi así como la película Jurassic Park cuando se abre así la puertota. Y yo, ¿qué onda? Y de repente aparece, ¿qué onda, gordo? ¿Cómo estás? Y yo, vente, vamos atrás allá donde está la alberca. Y yo, ¿qué? Oye, pues ya pasamos, ya las chicas se quedaron acá en las aguas, ya es que es como una costumbre muy regia, así que nos separamos, de un lado y mujeres de otro. Y nos fuimos y me dice, no, pues sabes que yo estoy bien contento, y me empezó a platicar porque él y yo somos como que muy unidos en esa parte, y me dice, sabes que estoy bien contento por las cosas que yo he logrado, cada año yo me pongo objetivos y estoy bien orgulloso porque yo creo que de 100 objetivos que yo me pongo, 90 los tengo tachaditos al final del año, o sea, todos los voy logrando. Y bueno, pues las cosas, esta casa, por ejemplo, yo la dibujé en una servilleta hace muchos años y todo, yo así, ok. Dije, ¿De dónde sacaste el dinero? Dame la fórmula, ¿no? Y me dice, pues todo todo tiene mucho que ver, digo, él siempre es muy creyente de Dios, dice, todo se lo debo a Dios, pero pues ese curso en el que tú me invitaste me marcó bastante, me ayudó bastante. Y de hecho, ¿te acuerdas del manual que nos dieron? Y yo, sí. Que quién sabe dónde lo tengo, manual, dijiste yo tú. lo leo una vez al mes, me lo aviento completito. Siempre lo estoy leyendo, ya está todo deshojado. De hecho, quiero ver a ver si lo puedo volver a conseguir porque me encanta verlo. Yo, ok, ¿dónde crees que estaba mi manual de ese curso de hacía pues quién sabe, ¿dónde lo tenías? En el librero en donde están todos los donde pones ahí todo y que nunca lo vuelves a abrir. Y nunca los vamos a abrir. Entonces, ¿cuál crees que fue la diferencia entre cuando yo fui, tomé el curso, tomé apuntes, llegué y guardé las cosas al librero, y la diferencia de lo que hizo mi amigo? Pues el aplicarlo. Que muchas veces hay gente y saludos a todos los que nos escuchan y que yo creo que a todos nos ha pasado de repente que lees un libro o estás viendo, no sé, videos también, porque ya puedes aprender de mil maneras, ¿no? Y lo ves y tú dices, ay, wow, qué padre, sí, o sea, nada más haciendo eso logró tal cosa, sí, pero hazlo, y diario. Así es. Entonces la constancia, yo creo que ahí hay que trabajar mucho en esa constancia y el quitarte, el sacar esas creencias que te estorban. Así es. Porque lo que hizo fue aplicar estos puntos de PNL. Hay mucha gente que ha escuchado o ha leído la programación neurolingüística, que es programar tu mente, y él los empezó a aplicar y empezó a soltar eso que le estorbaba. Así es. Entonces yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Básicamente sí. Fíjate que ahorita que lo mencionas, yo creo que muchas personas que nos están escuchando ahorita han de decir, bueno, no, pues es que yo no he tomado un curso de eso. La verdad es que a mí me ha tocado ver en YouTube videos de cosas que a mí me enseñaron ese curso y que me cobraron la nota. Claro, aparte. Y gratis. Ahorita todo está... O sea, tú puedes aprender gratis realmente programación neurolingüística o cualquier técnica o tecnología de desarrollo personal, lo puedes aprender. Básicamente yo lo que veo es que él tomó acción y él, otra cosa es, creyó en sí mismo. O sea, él creyó que podía y lo logró. Entonces hay una cuestión en programación neurolingüística que nos empodera, que siempre dice, yo creo, yo puedo, yo voy, ¿verdad? Y es como que creer en ti. A veces decimos, ay, como que repetir eso, ay, suena medio cursi, ¿no? Pero realmente es una forma de programarnos a la grandeza, al éxito y a decir, sí puedo y yo lo voy a lograr. Sí puedo y lo voy a lograr porque yo lo quiero y Dios me acompaña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos empoderamos de esa manera y empezamos a alcanzar lo que nosotros vamos poniéndonos como una meta, ¿no? Y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en lo que es la cuestión del sistema de creencias es analizar cuáles son las creencias que me están deteniendo para no tomar esas acciones, porque a veces te acuerdas de las caricaturas donde aparecía el angelito y el diablito, que te dicen, no, tú sí puedes, tú échale ganas y todo esto, y de repente vas bien emocionado, pero de repente hay una voz que te dice, ¿para qué te arriesgas, hombre? No vas a lograrlo y vas a quedar en ridículo, mejor no vayas.
y nos saboteamos. Y decimos, no, pues ¿sabes qué? No, y empezamos a sacar mil excusas y de por qué no logramos algo. Porque permitimos que esa voz interna nos sabotee. Entonces es bien importante meternos a hacer una introspección y comprender ese sistema de creencias y saber de dónde nos está limitando. Por ejemplo, yo era una persona extremadamente desconfiada. O sea, a mí me conocías y yo te caía mal. A mí la gente me decía, después de que me conocían, digo, no porque me eche flores, pero me decían, oye, pues, ¿sabes qué? Como que era una forma de decirme, no eres tan mala onda. Me decían, oye, me caes bien, pero al principio me caíste medio mal. Y yo como que ya decía, bueno, pues ese es mi estilo, no tengo cara de enojón, y a la gente le caigo mal del principio y luego ya le caigo bien. Y me decía, no, lo que pasa es que yo me di cuenta, después de varios procesos, que yo a la gente le ponía siempre una barrera. O sea, yo siempre ponía así como que un muro de cristal, y la gente no podía pasar. O sea, yo evaluaba a la gente y decía, a ver, aquí no pasas. Y yo estudiaba a la gente, ¿sí? Se ve muy, muy extraño, pero eso yo lo hacía inconscientemente. Decía, a ver, ¿es bueno o no es bueno? Y ya que yo decía, es bueno, lo dejaba pasar. Entonces ya era yo. Ya eras realmente ya era tú. Yo. Ya era buena onda, me reía, bromeaba, etcétera, etcétera. Pero mientras, ¿no? Y de hecho, todavía me pasa, pero ya me doy cuenta y digo, a ver, ya, como que cayó el diablito. Sí. Digo, no, esta persona puede traer algo bueno para mi vida, y dejó entrar a la gente. ¿Y cómo descubriste eso? Porque hay gente seguramente que vive lo mismo o de otra manera. Yo me fui a buscar cuál fue un evento de mi vida que a mí me había marcado para ser desconfiado. A mí me tocó vivir, por ejemplo, cuando yo era niño, una persona que trató básicamente de abusar de mí. O sea, básicamente me dijo, ve, no, que entonces yo confié en esa persona y fui. Y de repente me metió a un cuarto y que no sé qué, ahora sí vas a ver. Y todo, digo, Dios de mi vida, pero yo tenía tantos valores que gracias a Dios, y Dios me cuidó, y gracias a mis padres que me los inculcaron, que dije, esto no está bien. Y de repente, en la primera oportunidad, yo agarré la puerta y me salí. Me fui ahí a estar con mi mamá y nunca le dije nada. Yo creo que de hecho, si escuchas esta entrevista, se va a enterar qué pasó. Pero yo me fui con mi mamá y dije, ¿qué tiene, mijito? No, nada, mamá. Y ahí me quedé. Y cómo la valentía de descubrirlo y decir, ¿sabes qué me pasó esto? O sea, es una valentía también muy grande, porque hay gente que hasta lo bloqueas, porque te da mucho miedo el volver a recordar. Vamos a una pausa, Eduardo, y seguimos hablando de cómo este sistema de creencias, una vez que lo descubras, una vez que también te des cuenta de las que te empoderan y las que finalmente te hacen daño, puedas cambiarlo. Regresamos y seguimos con más de Vivir con Pasión. No te vayas. Teléfono en cabina 8000-2300. Dominio FM. Pasión por la información. Si haces plan, pasa de camino a Oxxo por 8 latas Tecate Light o 12 Kilager 355 mililitros por 95 pesos. Sí, por 95 pesos. Para todas tus reuniones, Oxxo. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Válido al 2 de marzo. Presentar una demanda de amparo indirecto y darle seguimiento desde cualquier computadora o dispositivo móvil es hoy una realidad. El Poder Judicial de la Federación pone a tu alcance su portal de servicios en línea para ahorrarte tiempos y traslados. Visita www.serviciosenlinea.pjf.gov.mx. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Somos L9. Una canción te toca el corazón, te enamora. Leer te hace vibrar, te apasiona. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El departamento de renta. Gracias por seguir acompañándonos y seguimos platicando con Eduardo Gama de cómo el redescubrir o descubrir este sistema de creencias que tienes y que a lo mejor te está ayudando o más bien afectando también en tu vida, y que una vez que tú empiezas a identificarlo puedes también lograr eso que quieres, que es lo que nos está compartiendo también el día de hoy aquí Eduardo. Qué fuerte lo que nos compartías ahorita, lo que nos decías de cómo descubriste esta cuestión de desconfianza, de dónde venía, en qué momento de tu vida había sido, y es algo que a mí se me hace muy, muy, muy fuerte, porque lo viven muchos niños o muchos adolescentes. Sí. De hecho, fíjate que llegó un momento en el que y yo creo que a muchas personas que nos están escuchando les ha tocado pensar
¿por qué me ha tocado pasar lo que a mí me ha tocado pasar? Yo creo que todos, Sí, ¿verdad? y yo me enojaba. Yo decía, ¿por qué Diosito a mí me tocó tal cual cosa? Pero es algo bien hermoso cuando tú descubres que todo lo que te ha pasado en tu vida tenía un propósito, que a lo mejor en ese momento no te gustó. A mí, digo, afortunadamente no pasó de un susto. Era una persona que le gustaba mucho la música y todo, y a mí también. Entonces, no, mira, ven, te voy a regalar esto y todo. Era mayor que yo, pero básicamente, el hacerte también consciente y el tener cuidado de esto. así es. O sea, básicamente esas experiencias que nos han pasado tienen un propósito en la vida, y es, en este caso a mí me tocó darme cuenta que era tener la capacidad de ver cosas que otras personas que no han pasado eso no podían ver, ¿sí? Y no por el sentido de hacerme desconfiado con todo el mundo, sino poder entender. Yo hablo mucho en los cursos en una cuestión de compasión. Uh-huh. La compasión muchas veces como que la entendemos como tenerle lástima a alguien, Ajá, ¿no? Así como que compasión, pero la compasión es como ponernos en los zapatos de alguien, ponernos en los zapatos de muchas personas. Y es increíble cómo a mí me ha tocado tener la bendición de estar en esos procesos y darme cuenta que esto que acabo de platicar no es algo raro. Es algo más común de lo que nos imaginamos. Es lo peor, yo se lo digo a los niños en los cursos, ten mucho cuidado, o sea, nadie tiene por qué acercarse a ti, no tocar ninguna parte de tu cuerpo, ni hacerte, ni pedirte que lo hagas, si tú sabes que no es algo que tenga que suceder, ni tienes por qué estar con esa persona, ¿no? O sea, uno se va siendo consciente de esto, y qué bueno que lo compartes, porque a veces es muy común que se compartan estas historias desde la mujer, desde mujeres que lo viven, pero hay que cuidarse también tanto varones como fíjate niñas. Que a los hombres, a los niños les pasa, no sabes en qué cantidad. O sea, yo creo que a lo mejor tú desde la perspectiva de una mujer dices, bueno, lo veo más porque a mí me toca más escuchar a mujeres, pero a mí me toca que prácticamente es 50-50. O sea, entonces sí hay que, y como dices, una vez que lo descubres, como dices, aceptarlo y decir, bueno, sucedió o no sucedió, o lo logré, como en este caso tú lograste evitarlo, pero el que eso no te marque de una manera negativa, el hacer ese cambio, que pues a veces no es fácil, ¿no? A veces hay que acudir, a lo mejor hay gente que sí termina dañada por alguna situación emocionalmente, y pues sí, acudir a una terapia, hacer cambios. Una vez que descubres el por qué, como dices, traes estas creencias, Eduardo, pues el ver cómo cambiarlo, ¿no? Que muchas veces, como dices tú, hay personas que se están martirizando, y es que por qué viví esto, y es que por qué me sucedió, y es que por qué a mí y demás, ¿no? En lugar de seguir con ese círculo vicioso que te está creando todavía más daño, pues el ver cómo puedes salir de ahí. Así es. Que eso sería muy recomendable, ¿no? Y algo que me gusta mucho, que ahorita veía que en lo que traes de tus notas, el buscar en nuestro interior, porque queremos 1000 soluciones, ¿verdad? Como por Fíjate fuera. que pasa una cosa bien curiosa. Yo creo que tiene que ver con la forma en que somos educados. Sí. Porque somos educados intelectualmente y no somos educados emocionalmente. Y eso es algo que yo también acabo de descubrir en mi persona. Es algo que ya existía, pero yo lo acabo de entender. Cómo vamos por la vida buscando soluciones y las estamos buscando afuera. Claro. Buscamos solución de cómo ser feliz y vamos y compramos un libro. ¿Cómo ser feliz? Lo leemos y como que, bueno, pues sí, a lo mejor te quedas con una que otra cosa, pero no soluciona tu vida. No. ¿Cómo vender esto? ¿Cómo vender lo otro? O sea, si eso fuera suficiente, por ejemplo, en un plan técnico o profesional de venta, por ejemplo, si fuera suficiente eso, pues bastaría con que tomáramos al mejor vendedor de la compañía, le dijéramos, a ver, ¿qué es lo que tú haces? Lo apuntáramos, juntáramos a todos los vendedores de la compañía y les dijéramos, ¿saben qué? Este vendedor estrella hace 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya lo entendieron? Sí, ok. Y tendrías a todos súper buenísimo, ¿no? Pero no es así. Hay cosas que pasan en la vida de esta persona que es muy destacada, que ni siquiera él está consciente de que están pasando, o por qué las hace, cuál es su sueño, qué lo mueve, cuál es la comunión que él tiene, por ejemplo, con Dios, que él cree que todo es posible, ¿no? Entonces, básicamente lo que necesitamos nosotros buscar es esa parte, ¿no? Esa parte en donde nosotros fluimos, o sea, entender que no están afuera las cosas, que todo lo tenemos nosotros adentro. O sea, todos llegamos al mundo con las mismas herramientas y con el mismo programa de ser personas diseñadas para la grandeza.
Sin embargo, vamos creciendo, vamos agarrando cosas y como que vamos entendiendo o vamos aprendiendo cómo no. Es, por ejemplo, un niño va subiendo una escalera, un bebé chiquito de 1 año o 2 años que apenas empieza a caminar. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tú lo ves que va a la mitad de la escalera? Pues hay papás que le van a decir, te vas a caer. Le pegas el grito, lo paralizas, le dices que no, vas y lo agarras y le dices, no, mijito, no debes de subir porque te puedes caer. Lo agarras y lo bajas. Eso lo hiciste con todo el amor del mundo. Uh-huh. Pero ¿para dónde iba el niño? Pues para arriba. ¿Y para dónde lo bajaste tú? Para abajo, bueno, para... Y ahí tenemos un programa. Que esos programas no son para que nosotros reneguemos de que, ay, es que papá y mamá hicieron esto, lo otro. No. Básicamente, estos programas es para darnos cuenta por qué sucedieron. Porque tu papá y tu mamá, o tu figura paterna o materna, te dieron todo lo que ellos tenían en la mochila que ellos traían, uh-huh, con todo el amor del mundo. No te pueden dar algo que ellos no traigan. Sí. Entonces, con sus mejores recursos. Entender o echarlos un clavado hacia adentro es entender y conocernos a nosotros mismos. Yo decía, bueno, ¿por qué soy tan enojón? Porque, bueno, sigo siendo muy enojón, pero ya me doy cuenta. Ya te haces consciente. Ya me hago consciente y de repente me detengo, me arrepiento, pido perdón y digo, ¿sabes qué? Ya, o sea, y yo mismo me regaño, por decirlo de una manera. O sea, trato de mantenerme, porque esa es una de las habilidades que yo ocupo de desarrollar. Ese carácter tan explosivo que tengo, pues tiene un trasfondo, ¿verdad? Pero ya que lo tengo, ya no tengo excusa para poder decir, ya que conozco de dónde viene ese trasfondo, no tengo excusa para decir, bueno, es que yo soy así porque así me hizo la vida, ¿verdad? O sea, tengo que ser responsable en esa parte. Entonces, es darnos ese clavado y buscar. Por ejemplo, en este caso que yo les comparto, esa desconfianza venía de esa parte de, pues, una persona a la que yo le abrí prácticamente, la dejé pasar sin ningún filtro, uh-huh, y básicamente salió con esa novedad, ¿no? Después de 6 meses de conocerlo, porque realmente cuando yo me puse a hacer esa introspección me di cuenta que yo tenía como 10 años y él tendría como 14, uh-huh, pero en esa edad, tú a una persona de 4 años más grande que tú lo ves enorme, claro. Era adulto, sí, enormísimo, sí. Y todo. Yo como que mucho tiempo decía, no, es que no sé qué, bla, bla, bla. O sea, lo maldecía de cierta manera, o sea, me enojaba mucho. Hasta que un día me senté, gracias a un amigo que me habló mucho acerca de Dios, que me decía, mira, tú tienes que perdonar esto y todo, escríbelo y todo. Entonces dije, bueno, pues, ¿sabes qué? Me puse a hacer ese proceso. ¿Sabes qué? Ni me acuerdo cómo se llamaba. Yo te perdono por esto y por lo otro, y que Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Dice, esas cosas que muchas veces escuchamos que hagamos pero nunca las hacemos, voy a decir, uh-huh, algún día las voy a hacer, sirven, te ayudan mucho y no son por la otra persona, son por ti mismo, te ayudan en ese proceso de perdonar y de soltar. Entonces yo lo que hice fue hacerme consciente de ese momento y dije, bueno, pues era un huerco de 14 años, o sea, digo, los de antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un chavo de 14 años, de hace 20, bueno, de 30 y tantos años, ¿cómo pensaba? O sea, era un chamaquito inocente, como dices, verlo con compasión. Verlo con la compasión, sí, pues a lo mejor andaba experimentando, ¿verdad? Y se le hizo fácil, dijo, a ver, ¿qué pasa? Pues no pasó y bueno, ya. Pero yo viví con mucho resentimiento por décadas, o sea, decía, no, es que poca, porque yo lo veía como un adulto consciente y todo, y era un huerco que se chupaba el dedo todavía. En aquellos años los de 14 años, ¿verdad? Porque ahorita ya los de 14 años nos ponen un baile a nosotros los de 40. Pero sí, realmente el ver las cosas no con ese odio, con ese resentimiento que pues finalmente te hace daño a ti mismo, ¿no? Ahora, ¿qué más recomiendas para encontrar esta respuesta, como decías, de estos cambios que podemos hacer y darme cuenta de mis creencias en el dinero, en las relaciones, la familia, todo lo que decías, cómo identificarlo y cambiarlo? ¿Cómo recomiendas cambiarlo, sobre todo, ya que hablamos de esta identificación? Pues básicamente es estar conscientes de lo que está pasando, hacer una lista, por ejemplo, cuáles son mis creencias acerca de los hombres, de las mujeres, lo que me decía papá acerca de las mujeres, lo que me decía mamá acerca de las mujeres, lo que me decía papá acerca de los hombres, lo que me decía papá acerca de las mujeres, digo, de mamá acerca de los hombres. O sea, por ejemplo, una creencia que papá era, ¿sabes qué? Los hombres no lloran, son machos, okay, son duros, son rudos, ¿sí me explico? O sea, un hombre no debe demostrar sus sentimientos, por decirlo de una manera, es el mensaje, ¿no? Si quieres, regresando a la pausa, hablamos así como de diferentes tipos o ejemplos y el cómo cambiarlos. ¿Qué le recomiendas a la audiencia que haga para que los cambie? Vamos a una pausa. Teléfono en cabina 8000-2300. Regresamos.
Seguimos platicando con Eduardo Gama del sistema de creencias, el cómo podemos identificar esas creencias que nos limitan y cómo las podemos también cambiar para empoderarnos. Y hablamos ahorita de, como decías, lo que papá decía de las mujeres o lo que mamá decía de los hombres o lo que a veces decían del dinero. Es que el dinero no crece en los árboles. ¿Cómo crees que te voy a dar dinero? O como decías ahorita, el dinero cuesta. No es fácil ganarlo. Entonces todo eso pues que te quedaba grabado y después llegas a pensar que pues entonces es tan difícil que no lo puedes obtener, ¿no? Así es. ¿Qué otros aspectos, por ejemplo, la familia, como dices, el trabajo, las relaciones, algunas que puedas poner de ejemplo y cómo cambiarlo? Bueno, básicamente primero es estar consciente de las creencias que tenemos. Por ejemplo, a veces el trabajo, hay gente que no le gusta el trabajo. Entonces se sienten como que de cierta manera, a mí me tocó un caso de una chica el año pasado que me decía, yo no puedo entender cuando la gente me dice, ay, es que yo estoy encantado con mi trabajo, me gusta mucho lo que hago. Y yo decía, ¿están locos o qué? O sea, ella me decía, yo no podía entender esa parte. En ese momento ella estaba haciendo algo que realmente le apasionaba y ella descubrió que una de las cosas que le apasionaba en ella era ayudar a la gente, escucharla, empoderarla y todo eso. Entonces encontró ese flow, o sea, esa parte en donde ella se sentía totalmente plena. Claro. Entonces descubrió que lo que estaba haciendo realmente no le gustaba, pero ni siquiera sabía porque nunca había hecho otra cosa. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es experimentar, o sea, darnos permiso de experimentar, de comer cosas diferentes. Esa es una lucha que yo tengo todos los días con mi hija, porque le digo, mijita, come cosas diferentes. No, papá, dame unas quesadillas con jamón. Dije, mijita, no vas a conocer muchas cosas en el mundo, piensa que las cosas saben ricas, por algo las crearon y por algo las venden, ¿no? Entonces, experimentar es algo que yo recomiendo bastante, o sea, darnos permiso de irnos un día, por ejemplo, a la cola de caballo, de meternos a esas actividades que tienen, por ejemplo, de nadar en el agua helada y aventarte de no sé qué cosas, no sé, tirarte del bungee, por ejemplo. Si tú dices, ay, no, pues es que esos están locos, pues igualito puedes ser uno de esos locos y a lo mejor encuentras esa pasión y te vuelves uno de esos tipo los de las bebidas energéticas que andan bien locos y todo haciendo esas cosas. No sabes, o sea, porque si no experimentamos no vamos a conocer. Es salir de ese círculo conocido, que siempre estamos en lo mismo. O sea, es buscar otras cosas que nos pueden ayudar a descubrir. Atreverte, ¿no? Porque si a veces pasa mucho eso que, como decías, en esta zona de confort y el no arriesgar, porque ahorita antes de comenzar el programa también me decías cómo hay gente que tiene que tocar fondo, tiene que estar en el peor momento de su vida para dar ese salto, para lograr algo que quiere, y es porque no tiene ya esos miedos, decías tú. Ya no tiene opción. O sea, una persona que toca fondo después de algún accidente o suceso en su vida, etcétera, es una persona que ya no tiene opciones. O sea, es como, por ejemplo, alguien que está quebrado, que dice, bueno, pues, ¿qué puede hacer para que le vaya peor si ya está quebrado? Entonces, esa persona empieza a experimentar. Y en ese experimentar puede encontrar algo que era su pasión y que no sabía. Y de repente, ¡fum! Digo, ahí N cantidad de historias. Sí, me tocó escuchar una historia que me llamó mucho la atención el domingo pasado de una chica que se llama Marie Kondo. Es una japonesita que un día se dio un golpe, creo, en la cabeza y se desmayó. Y despertó con ganas de organizar todo su cuarto, todo, o sea, poner orden en todas partes, ¿no? Entonces la chavita empezó a doblar ropa y las empezó a acomodar, para no hacerte el cuento largo, se aventó todos los libros de orden y de management y todo ese tipo de cosas que existían en su idioma, y luego empezó a otros. Bueno, ahorita tiene 3 libros, tiene como 30 años, es archirrequete recontra millonaria porque le va súper bien. Es un fenómeno ahorita que está causando esta chica. En cuestión de management, ¿o qué? De organización, o de organización. Ella llega y te dice, no, esto así, ordenar todo en tu casa, en tu oficina, etcétera. De eso, de ordenar cosas. ¿Y por qué por qué despertó con esa idea? ¿Nunca lo explica? No. Bueno, a mí me tocó, en ese reportaje que yo leí, no o lo sea, explicaba. se desmayó y despertó con esa inquietud de hacer eso. Pero fíjate que a mí una cosa que me llamó mucho la atención, porque yo veo algo y luego lo me meto a YouTube y empezó, según yo, a investigar, porque me gusta como que leer cosas. Y no pude encontrar un video de ella explicando las cosas. Hay una cantidad, yo te puedo decir que miles de personas que están imitándola o tomando esas técnicas de ella para ellos
pues venderlas, capitalizarlas, ¿no? Decir, no, es que según Mary Kondo, no sé qué, y empiezan a hablar y te empiezan a explicar. Entonces puedes conocer lo que ella hace, pero por otras personas, porque es tanta la información, es tanto el fenómeno que está causando, que no encuentras información, o sea, no encuentras un video de ella, o sea, explicando eso, ¿no? Tiene como 3 libros la chica, entonces ella no sabía que podía hacer eso. Y creo que en ese tiempo ella estaba quebrada, estaba en una situación así muy dura. Y dijo, bueno, pues déjame ver por aquí. Y ve lo que resultó, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante, movernos. Y saber ese talento o eso que se te da fácil, ¿no? Porque hay cosas que la gente lucha por hacer algo, no sé, se mete a clases de quién sabe qué tantas cosas. Y ni siquiera es algo en lo que él tenga talento o ella tenga talento, o sea, el identificar ese talento, eso que se te da, es que hay cosas que se te dan así, o sea, mujeres que dices, cocinan ya de toda la vida, o se les da a cantar, se les da a bailar, no sé, como decía, hacer la organización, el hablar en público, cada quien tiene su talento, tocar algún instrumento, cuando tú ya tienes un talento y lo vas perfeccionando, pues también ves resultados, pero nos queremos ir, la mayoría de la gente se quiere ir por lo difícil, por lo que no sé hacer, es que tienes que batallar. Tienes que batallarle. Así es. Y no es así. No. Entonces, como hablabas ahorita de este fluir, de ese darte cuenta de para qué estás aquí y quitarte esas creencias de es que esta educación con la que hemos vivido, ¿verdad? De tienes que aprenderle a esto porque si no aprendes esto, entonces no te ves bien en la vida. Así es. Y hay cosas que dices, ok, sí, pues parte del prepararnos y académicamente terminar secundaria, carrera, etcétera, el tener herramientas, pero que no lo son todo, sino el descubrir ese talento que ya traes. Fíjate, a mí me tocaba escuchar de repente comentarios así chistosos de que decía, imagínate que hubiera gente que le pagaran por jugar videojuegos. A mí, desde que era niño, me gustan los videojuegos. Y hay gente que gana millones haciendo reviews de videojuegos. O sea, se pone a jugar un juego, lo graban en YouTube y están diciendo a la gente, mira, por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí, por acá. La gente ve los videos porque le encanta el juego, lo quieren comprar, etcétera. Y este chavo capitaliza, gana miles y miles y miles de pesos. Hay un niño, por ejemplo, en YouTube que abre Legos y los arma. Y su fortuna creo que ahorita ronda como los $20 millones. Un niño como de 11 años. Así que también, papás, pues no desdeñen, digamos, eso que haces tu hijo, porque puede ser también, como dices tú, capitalizable. Eso es cierto. Es que es cierto. A veces no se dan cuenta o piensan que no sirve de nada. Y también muchos chavos, muchos jóvenes traen ya ese chip de decir, pues yo lo quiero hacer así. Yo conozco en los cursos que doy niñas que por videos que suben a YouTube o por tener un blog, las marcas les patrocinan su ropa, sus cosas y tienen así miles de seguidoras, ¿no? Entonces, eso también es algo que puede ser capitalizable, como decías ahorita, y no pensar como a lo antiguito, o sea, quitarte esas creencias de es que tiene que ser así, y es que si no estudias tal o cual cosa, entonces no vas a tener éxito, y pues resulta en todo lo contrario, porque si ya traes un talento desarrollado para algo más y no lo explotas, pues va a ser mucho más complicado por el lado que no es el tuyo, no es lo que se te da a ti. Así es. Fíjate que ahorita que mencionas eso, parte de muchos programas tienen que ver con esta parte, ¿no? Nos dicen en la casa, ¿sabes qué? Estudia, saca buenas calificaciones y puedes saca mención honorífica, y luego que no salgas, pues igual aviéntate una maestría y etcétera, y te consigues una buena chamba. Sí, claro. Y a veces esa chamba no te gusta tanto. Claro. Pero ahí dices, bueno, pues es que eso es lo que me tocó vivir. Te resignas y dices, pues es por aquí, aunque no me guste. Y vives una vida de infelicidad de toda la vida. Pero por seguir el camino de todo mundo. Por seguir el camino que alguien te dijo. Claro. Entonces cambiar ese sistema de creencias, pues es lo que nos puede llevar. Suena medio rebelde, la verdad. Pero claro. Suena medio rebelde, pero hacer esos cambios. Excelente. Ay, Eduardo Gama, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. ¿Dónde te puedo localizar también para cursos, ahora sí que para consultorías, etcétera? ¿En dónde te pueden encontrar? Pues mira, nuestra página web es www.exitodna.com.
Muy por bien. lo de nada. ¿Algún teléfono? Y mi Twitter es muy bien. Eduardo Gama. Excelente, ahí que te sigan. @Eduardo Gama para que lo sigan. Gracias por haber compartido este tema muy enriquecedor, que estoy segura que la gente le cayeron muchísimos 20 para poder empezar a hacer estos cambios de creencias. Gracias a ti que nos acompañaste, por haber estado también aquí en el programa. Te espero el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde. Soy Dinora Delgado y te recuerdo que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones.